Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Johnny de Hoyos Cueto. Vengo a hacer un tutorial de sistemas operativos. El tema a tratar de la unidad es estructuras y archivos y directorios, Bueno, la estructura de un archivo se trata sobre el almacenamiento y acceso de archivos establecidos de un disco. Durante que el almacenamiento esté ingresado en el archivo, por ejemplo, en el disco, es donde se puede realizar la información al tratar. Los sistemas de archivo están compuestos por una serie de discos conformados que podemos llamar platos. Cada plato trae su track y su sector. Vemos el serie de números que pueden soportar el tipo independiente del tamaño del disco. Podemos ver que los tracks están de 500 a 2000 tracks por superficie, y los sectores están de 32 a 128. Bueno, entonces la organización de un disco, primero comenzamos con la programación de la aplicación. ¿Por qué con la programación de la aplicación? Porque es el inicial donde podemos ejecutar el archivo hacia el disco, guardar la información. Después vienen los sistemas de archivos lógicos. Los sistemas de archivo lógico usa la estructura de todos los directorios para proporcionar el módulo de organización de archivos a la información que necesita a partir del nombre que se va a usar. De eso se encarga los archivos lógicos. El módulo de archivo se encarga de convertir directorios, óigame bien, se encarga de convertir los directorios lógicos de bloques en directorios físicos. O sea, los lógicos los pasa físicos. O sea, eso es una gran ventaja que tienen los módulos de la organización de archivos, para que el sistema básico funcione perfectamente. También forma parte de un módulo de manejo de espacio libre. Se encarga de reducir todo para tener un espacio libre y así guardar más información. Tenemos los sistemas básicos. Los sistemas básicos se ocupan de enviar comandos genéricos a los drivers apropiados para leer y escribir bloques físicos en el disco. De eso se encargan los sistemas básicos, ya que todo eso produce un control de entrada y salida. Pasamos a la siguiente fase. Vamos, ¿cómo crear un archivo? Bueno, ¿cómo creamos un archivo? La creación de un archivo es el programa de aplicación llamada el sistema de archivos lógicos, ya que el sistema de archivos lógicos lee las propiedades en la memoria y actualiza una nueva entrada en el disco. Una vez creado por todo eso, llegamos al dispositivo de entrada y salida para evitar corregir direcciones en ella, o sea, en ella misma, o sea, que no se proporcione ninguna. El archivo automáticamente se abre y copia sus parámetros en la tabla de archivos. O sea, lo que hace es extraer la información y pasarla acá al sistema de archivos. Como podemos ver en la figura, ahí podemos ver en la figura lo siguiente. Podemos ver en la figura lo siguiente: el sistema de archivos que estamos tratando. Ahí está el sistema de archivos que estamos tratando en la sesión. Bueno, entonces, para realizar el sistema de archivo en esa información, debemos saber cómo vamos a tener en cuenta los sistemas de archivo en toda la serie de bloques. Por ejemplo, los sistemas de archivo
Para la implementación del almacenamiento de archivos es registro de los bloques asociados a cada archivo, o sea, tener en cuenta los registros de los bloques que se han hecho, asociados, que se han hecho. Una vez que cada sistema de archivo implementa métodos distintos para solucionar un problema de bloques, hay que tener en cuenta dos series de pasos. Hay que tener en cuenta que si el tamaño del bloque es muy grande, aunque el archivo sea de un tamaño muy pequeño, se asignará un bloque externo. A esta parte quería llegar. Se asigna un bloque externo. ¿Por qué se asigna un bloque externo? Para que el archivo pequeño sea asignado ahí y no se desperdicie mucho espacio en el disco que está asignado grande. En cambio, por otro lado, si el tamaño del bloque es demasiado pequeño para almacenar un archivo, harán falta bloques con el que se producirá un retraso de lectura de archivo. O sea, el archivo pequeño está almacenado en el archivo está almacenado en el disco, ya que quedará un espacio libre, pero muy libre, y se generará que esperen su turno para poder ingresar. En cambio, en el otro se le asigna, cuando el archivo es muy grande, se le asigna otro bloque externo que le permite que la información se guarde, y así todo marcha bien. En los sistemas de archivo también tenemos métodos de asignación. Los métodos de asignación se encargan principalmente de cómo asignar el espacio de archivos en forma tal que el disco sea utilizado eficientemente y que los accesos sean más rápidos. Lo que se encarga es de organizar todos los archivos para que no haya mucha colapsación. Por ejemplo, una colapsación de archivos, que el archivo no se pueda sacar. Eso se puede esperar. Pero los métodos de asignación se encargan de vincular cada archivo para poder sacarlos y tenerlos en orden. Tenemos el de asignación continua. El de asignación continua, como podemos ver en la figura, tiene una serie de bloquecitos. Dice: con esta organización se minimiza el movimiento de cabeza al limitar solo que un track, aquí hablamos de los tracks de los sectores de los discos, solo que un track al pasar por un cilindro a otro. Este sistema provee un buen desempeño, una buena entrada de directorio, solo necesita la dirección inicial y el largo del bloque. Podemos ver que está ahí la serie de archivos. Luego tenemos memoria, lista, tarea y email. Vemos que la serie está saltada para que no haya ninguna colapsación, o sea, tan consecutiva. Y vemos que el comienzo es de 0 y termina en el 20, o sea, en el email. El 21, el 22 y el 23 no cuenta porque la organización está incluida en el 20. El principio comienza desde el 20, o sea, desde donde comenzó hasta el final donde se inició. O sea, en este caso es el 20 porque la colapsación llega hasta ahí. Bueno, entonces recurrimos a la asignación enlazada. La asignación enlazada se encarga que los directorios continúen con un puntero al primer y el último bloques, como lo podemos ver, del 1 al 25. Podemos ver el puntero. La secuencia de los archivos son diferentes. La secuencia de archivos son diferentes, pero siempre va del principio al último. Dice: cada bloque contiene un puntero al sistema de bloques. Este puntero está oculto en el usuario, o sea, ahí en la información está oculto ese puntero. No hay fragmentación externa con este método. También posee que los archivos
estén creados y el archivo que sigue incrementando, mientras que hay bloques libres se podrán utilizar más todavía. Entonces, en la asignación indexa se trata de un fax. Dice, la asignación enlazada no puede soportar accesos directos, ya que el puntero de bloque está dentro de los mismos bloques de este bloque. Este problema se resuelve poniendo juntos los punteros a bloques de un mismo lugar. Por ejemplo, vemos que el bloque que está de principal es el bloque 15. Tiene cogida el bloque 1, el bloque 9, el bloque 16 y el bloque 22. Ya tiene esa serie de bloques cogida. Entonces, lo que hace es circular la información en esa serie de archivos para que no se congestione la vaina. Bueno, y por último, muchas gracias por su atención. Este es mi video tutorial y quiero agradecerles por su tiempo.